Bienvenidos a la segunda temporada de Metamorfoseando, tu podcast de desarrollo personal, donde cada martes y cada jueves encontrarás ideas e inspiración para perseguir tu ideal de éxito y vivir de ello. Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de esta recién estrenada temporada y también recién estrenada sección. Porque si me habéis escuchado en las semanas anteriores, habréis podido comprobar que se vienen novedades en el podcast y una de ellas es precisamente esta, un espacio donde pretendo mostrar un poco mis propias experiencias, mis propias vivencias y mi propio contenido también. Cada martes estaré por aquí intentando compartir con vosotros algunas de las cosas que a mí particularmente me han servido en mi propio proceso de cambio y de transformación y que creo que puede ser de utilidad compartirlas, ¿no? Porque somos más parecidos de lo que creemos y nos vemos afectados un poco pues por las mismas situaciones, las mismas problemáticas. Entonces, un poco lo hago con esta intención y quería empezar un poco por el principio. Y es que seguramente si estés escuchando este podcast es porque algún área en tu vida, ya sea pues el estilo de vida, la salud, las relaciones, el trabajo, la pareja, la economía, las finanzas, sientas que no va del todo bien, que necesita un empujón o que no lleva el curso que te gustaría. Quizá estés pensando en hacer algún cambio a alguno de estos niveles y de aquí precisamente el título de hoy, estar harto de estar harto, que en este caso no es una frase mía, se la he cogido prestada al gran Raymond Samson y yo creo que sirve de precedente a cualquier cambio, ¿no? Siempre he pensado que una persona puede cambiar por dos motivos, o por convicción o por compulsión. En la mayoría de los casos se cambia por compulsión, porque no te queda más remedio, porque de repente la vida te manda pues una, una muerte que no esperabas, una pérdida o una enfermedad. De repente vas al médico, ¿no? Y te dicen, si usted no deja de fumar o si usted no cambia su estilo de vida, no mejora su dieta, no empieza a hacer ejercicio, su vida corre peligro. O quizá, como decía, pues por una pérdida, por una ruptura, por una mudanza, por un despido. Son como esos cambios de la vida que nos obligan un poco a movernos en otra dirección, ¿no? Y también se puede cambiar por convicción. Es verdad que en mi experiencia ha sido en el menor de los casos o por lo que acostumbro a ver, yo creo que suele ser en el menor de los casos, pero sí que creo que uno cambia cuando está harto de estar harto, ¿no? Cuando cambiar es más sencillo que no hacerlo. Llega un punto en el que estás tan quemado de la situación que tienes que dices, ya, hasta aquí, no puedo más, ¿no? Y tomas una decisión. Siempre he mantenido que no hay ninguna necesidad permanente en el tiempo, que todos y cada uno de nosotros cambiamos bien porque queremos ir a por algo, ya sea pues un nuevo reto, un nuevo desafío, o porque queremos irnos de algo, algo que ya no nos hace bien, pues un trabajo, una relación, un estilo de vida, lo que sea. Y creo que lo que nos retrasa mucho a la hora de tomar la decisión es el miedo, la incertidumbre. Creo que el anticipar, ¿no? Posibles causas que puedan ocurrir
que en muchos de los casos son catastrofistas y nunca llegan a materializarse. Pero digamos que nuestro cerebro, que está preparado más para la supervivencia que para la felicidad, nos pone a la vista una serie de amenazas y escenarios que podrían ocurrir en caso de tomar la decisión. Y esto es lo que al final como que nos bloquea y nos hace no tomar acción. Sin embargo, pienso que no hay manera de estar preparado para enfrentarte a aquello a lo que no te has enfrentado antes. Recuerda, ¿no? La primera vez que te sacaste el carnet de conducir. Seguramente al principio ibas muy agobiado o agobiada, muy estresado, muy estresada con los cambios de marchas, las palancas, el acelerador, el freno, el juego de pedales, las señales. Tuvieras cierto miedo, ¿no? A ocasionar un accidente, a llevarte a alguien por delante, a no saber aparcar, a que se te calase el coche. Bueno, una serie de escenarios, ¿no? Que se nos vienen a la cabeza y que en la mayoría de los casos es una cuestión de práctica. Y llegará un momento en el que después de muchas horas de práctica precisamente, pues llegues a dominar la materia, de tal manera que ahora no se te ocurriría salir de tu casa pensando, bueno, ¿y si hoy atropello a alguien? ¿Y si de repente el coche se me queda parado y provoca un accidente? ¿Y si no salgo de esta? ¿Y si hoy es el último día de mi vida porque cojo este vehículo y me pasa algo? Seguramente no vengan estos pensamientos a tu cabeza porque es algo que ya tienes de alguna manera automatizado, interiorizado. Entonces, este mensaje os lo lanzo porque ¿cómo podemos esperar que sea diferente ante otros retos que nos plantea la vida? Si, por ejemplo, llevas soñando mucho tiempo con echarte una mochila a cuestas y hacer ese viaje que tanto deseas en solitario o ir a recorrer el mundo, ¿qué te hace pensar que no vas a tener ese miedo si nunca lo has hecho antes? Es normal de alguna forma, ¿no? Que tu cerebro te predisponga para todas las amenazas que pueden ocurrirte, que de repente no encuentres una manera de sobrevivir, que tengas que volverte, que se te acabe el dinero, que te pierdas, que no sepas manejar el idioma y lo pases muy mal y no consigas hacerte amigos. Y es normal, ¿no? Que de alguna manera tu cerebro te prepare para todos estos escenarios. Sin embargo, la única manera que tú tienes de comprobarlo es literalmente dar un paso hacia adelante y decir, venga, me la juego. ¿Por qué tendría que salir mal, no? En otras ocasiones de mi vida tengo también experiencias en mi histórico, en mi currículum personal de vida, en los que sí he sido capaz de afrontar una situación que de primeras me parecía muy complicada y después resultó que no fue para tanto. Entonces, desde aquí yo creo que mi llamamiento, ¿no? A intentarlo, a poner en práctica la valentía, porque la valentía al final es un hábito y muchas veces lo perdemos de no utilizarlo. Es como que nos acomodamos mucho en la vida, ¿no? Nos acomodamos a un trabajo, nos acomodamos a una relación, nos acomodamos a una rutina, a una casa y nos cuesta salir de nuestra zona de confort, de tal manera que cada vez que tenemos que hacerlo, pues nos genera un miedo, una inseguridad que a veces nos paraliza. Y yo te pregunto, ¿cuánta vida te estás perdiendo por esos ISIS, por la preocupación, ¿no? Que si lo piensas, mira, etimológicamente, ya de por sí analizando la palabra, significa antes de la ocupación. Es como estar temiendo algo antes de que ocurra. Si lo piensas, no tiene sentido, ¿no? Porque muchas veces no decidir es decidir y es posponer la clase de vida que sí quieres. Yo siempre digo que pagamos un precio siempre, hagamos o no hagamos, porque incluso cuando estamos sentados en el sofá viendo la televisión, estamos pagando un coste de oportunidad, que es el coste de no estar haciendo otra cosa, a lo mejor más provechosa o que sí nos acerque a ese ideal de vida que queremos. Está claro que siempre vamos a pagar un precio y que ese precio no necesariamente es en términos de dinero, también es en términos de recursos, de tiempo, de aprendizajes. Siempre va a haber que pagar un precio. Pero ¿por qué regateamos
en algo tan importante como es nuestro futuro, nuestra vida soñada. Siento que muchas veces es como que miramos a la baja, que no apostamos realmente por nosotros. Y creo que es una cuestión de falta de creencia en nosotros mismos, de que no nos conocemos realmente. Y si lo piensas en esta vida, yo creo que solo tenemos una misión, que es descubrir quiénes somos. Y esto a algunos les llevará unos años, a otros les llevará toda una vida. Y habrá quienes se vayan de esta vida sin realmente conocer quiénes eran realmente, cuáles eran sus dones, sus talentos. Y es triste si lo piensas, porque yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos algo dentro, tenemos un potencial, tenemos unas cualidades que se manifiestan de manera natural, muchas veces ya desde que somos pequeñitos, y que nos diferencian de la gente que tenemos a nuestro alrededor. Hay cosas que de manera natural nos salen mejor que a la mayoría de la gente o que a la media. Y cada uno será pues en un ámbito o en un sector. Y yo creo que la vida al final pasa por eso, ¿no? Por descubrirlo. Y en el fondo creo que no es tan difícil. En verdad, yo siempre digo que no eliges lo que te gusta, que lo que te gusta te elige a ti. Entonces, haz lo que eres. Escúchate y deja que eso se manifieste. Y ten el valor, ¿no? De potenciarlo, porque es algo que también digo mucho. Pasamos muchas horas dedicándonos, ¿no? a eso que pues socialmente está bien visto, dejándonos llevar por otras ideas de éxito o por lo que pega o lo que está de moda o lo que aparentemente tiene más salidas. Es como que fingimos un interés en algo que realmente no es de nuestro interés. Y creo que sería mucho más fácil el simplemente prestarse atención, el no querer renunciar a nuestra esencia y decir, bueno, vamos a ver, yo, ¿qué es lo que tengo dentro de mí? ¿Cómo puedo hacer que esto crezca? ¿Cómo puedo potenciarlo? Pues seguramente haya algo natural, pero tienes que dedicarle tiempo, tienes que dedicarle dinero para, pues seguramente formarte, contar con otros especialistas, mentores que te hagan crecer, elevar tu nivel, ¿no? Y de alguna manera creo que poder ayudar a otros con eso que mejor sabes hacer. Y creo que esta es la llave de la felicidad, porque en el momento en que tú empiezas a hacer algo que te gusta, naturalmente disfrutas del proceso porque sientes que estás en coherencia contigo mismo o contigo misma, sientes que estás aportando valor y es muy bonito ver que trabajas por tu propio sueño, que hay un nivel de implicación en tu trabajo con lo que haces, porque a menudo cuando no estamos donde tenemos que estar, nuestro nivel de implicación baja. Eso hace que muchas veces no estemos comprometidos con la tarea, que no tengamos motivación, bajamos el rendimiento y eso al final no solo nos afecta a nosotros porque nos sentimos un poco estancados o desmotivados o sentimos que estamos haciendo algo rutinario muy por debajo de nuestras posibilidades, sino que eso además afecta también a la empresa, afecta a los compañeros, porque de alguna manera pues a ellos también se está ocasionando, ¿no? Unas pérdidas, el coste de tenerte a ti, por ejemplo, es el coste de no tener a otra persona que a lo mejor ocupando ese puesto sí estaría más contento, más feliz, ¿no? Entonces yo siempre digo que si todos estuviéramos en el sitio en el que tenemos que estar, la sociedad entera yo creo que se beneficiaría. Y el problema yo creo que nos viene un poco pues por lo que vengo diciendo siempre, ¿no? El perseguir un ideal de éxito que ni siquiera es el nuestro, un ideal de éxito externo que nos han vendido o que hemos comprado, mejor dicho, ¿no? Porque tampoco es echar las culpas a los demás, sino que pues hemos a lo mejor comprado esta idea de éxito de que la vida pues es interesante cuando tienes dinero, un Mercedes esperándote a la puerta de casa, vives en un chalet, tienes una familia feliz y podéis pasar tiempo de vacaciones o dedicar vuestro fin de semana o el verano a iros a un viaje a la playa o a recorrer el mundo y a lo mejor ese no es tu ideal de éxito. A lo mejor no necesariamente necesitas un Mercedes o un chalet o ni siquiera casarte o tener hijos, ¿no?
Porque cuánta gente he escuchado decir, madre mía, si me despidieran del trabajo me harían un favor. Y yo me pregunto, ¿y por qué no te despides tú, no? O sea, ¿por qué tenemos que poner nuestra vida en manos ajenas? ¿Por qué siempre estamos esperando a que otros tomen decisiones por nosotros, de alguna manera, para evitar enfrentarnos a eso que sabemos que no nos hace bien? Es como, bueno, pero ya cuando no queda otra, cuando no queda más remedio. Y el problema es que pensamos que tenemos tiempo, pero no. El tiempo yo creo que se nos va cada día. Y a lo mejor tu idea de éxito, pues como decía, tampoco es ser madre o padre. Es otra idea que nos han vendido, que no es que nos hayan vendido, sino que hemos comprado, el que para ser feliz hay que crear vida, hay que formar una familia. Y yo siempre lo digo, ¿no? Que he tenido que llegar a este momento de mi vida para darme cuenta de que también te pueden brillar los ojos y palpitar el corazón con otros objetivos y metas que no necesariamente tienen que ver con ser madre o padre. A lo mejor te das cuenta de que por tu naturaleza, a la larga, no sé, puedes servir o ayudar a otros niños, pero de otra manera, quizá a través de la educación o con algún tipo de proyecto, pero no necesariamente teniendo tu propio hijo o hija, ¿no? Y lo digo porque también, de nuevo, surgen muchas veces esas típicas conversaciones o frases, ¿no? Cuando a lo mejor ya llevas un tiempo en pareja y ves que todos tus amigos o tus amigas empiezan a casarse, empiezan a tener niños y a lo mejor tú ni siquiera te lo habías planteado o es algo que vas posponiendo, pero un poco movidos a veces por la presión externa de, bueno, y ya os toca, ¿no? O no, o para cuándo el niño, para cuándo la niña, para cuándo os casáis. Y llega un momento en que pronuncias a lo mejor esa frase con tu pareja de, bueno, habrá que ponerse, ¿no? Esto lo he escuchado muchas veces y digo, madre mía, habrá que ponerse. Fijaos, ¿no? La connotación que tienen a veces las palabras y lo que nos decimos. Habrá que, como obligación. Y yo me he dado cuenta a lo largo de estos años de vida que el sentirse una obligación de elimina el placer de desearlo. De aquí que muchas veces nos autoengañemos un poco y creamos que queremos a lo mejor pues objetivos como perder peso y estar más fitness, más delgados. Y en verdad no es un objetivo elegido por nosotros, porque a la hora de la verdad nos puede pues a lo mejor el quedarnos en casa, el no hacer deporte, el no comer tan saludable. Y eso es al final porque aunque de alguna manera queramos vernos mejor o vernos más delgados o pensemos que por pesar X kilos en la báscula vamos a sentirnos con una autoestima mejor, yo creo que tiene más peso la obligación en el sentido de los cánones de belleza que también compramos y que nos vienen desde el exterior. Porque esto lo hablaba, ¿no? Con uno de los entrevistados que tendréis la oportunidad de escuchar próximamente en el podcast, muy interesante, un nutricionista. Y él me decía, mira, Miriam, yo siempre digo a mis pacientes, si estuvieras en una isla desierta, ¿te importaría lo mismo pesar 50 que 80? A lo mejor si estuvieras solo no te importaría tanto. Entonces, de ahí que el objetivo realmente o la motivación tuya sea simplemente por tener pues, más éxito con los hombres, con las mujeres, más valoración social, más likes, más me gusta, resultar más atractivo. Pero esa motivación a la larga no es suficiente como para mantener tu fuerza de voluntad y conseguir una pérdida de peso a largo plazo. Yo lo que me he dado cuenta es que los hábitos que he mantenido en mi vida tienen que ver con que he sido capaz de ver unos beneficios más allá del reconocimiento externo. No seré yo quien te diga que no mejores tu físico porque creo que es importante para tú sentirte bien contigo mismo. Realmente, claro que sí, claro que ayuda al verte mejor en el espejo, verte mucho más atractivo, porque te ves capaz, ¿no?, de conseguir cosas. Sin embargo, no es suficiente motivación para mantenerlo a largo plazo, porque si es tu única, como digo, motivación, al final acabarás recuperando de alguna forma ese peso. Tienes que encontrar un beneficio mayor
mucho más global y que repercuta en ti. Por ejemplo, el hecho de que hacer deporte, pues de repente se convierta en algo que quieres hacer día a día porque te hace sentirte mejor, porque liberas endorfinas, porque aunque claro que te va a costar, ¿no? A veces y a días ponerte las zapatillas y decir, venga, vamos a hacer ejercicio. Pues seguramente sí, haya días en los que a mí me pasa también, ¿no? Sin embargo, intento no negociar mucho con mi cabeza. Es como, porque sé que a la larga, al final del día me voy a encontrar mejor, porque ya he conseguido de alguna manera disfrutarlo por el propio hecho de hacerlo, porque sé que luego me siento pues más ligera, con más energía, más activa. El paseo que me he dado hasta llegar allí también o después de entrenar me sirve para liberar mi cabeza mentalmente, enfocarme hacia mis prioridades, estar como más relajada. Muchas veces yo creo que el ritmo de vida que llevamos tan estresante no nos deja tiempo para conectar con nuestro cuerpo y es esencial. Entonces, volviendo un poco a la motivación, yo creo que ese hábito tiene que ser mantenible a lo largo del tiempo para que marque una diferencia en tu estilo de vida. Y para eso no puedes sentirlo como una obligación, como una presión externa, querer ese objetivo simplemente por agradar a los demás o tener mayor validación externa, sino por ti, por verte tú mejor, por encontrarte tú en tu sitio. Y esto aplicado a todos los niveles, porque a nivel laboral también creo que hemos comprado muchas ideas de éxito falsas, ¿no? Habrá quienes se habrán apuntado a una oposición un poco por la creencia de que con ese trabajo fijo ya iban a encontrar su felicidad y de repente después se sacan la oposición y llegan allí y ven cosas que, pues que igual el panorama no era tan alentador o tan bonito como ellos se lo habían imaginado en su cabeza, ¿no? Y se dan cuenta de que a lo mejor hay ciertas cosas que no funcionan y que se ven haciendo, pues, de nuevo, al cabo de unos años, tareas un poco rutinarias, se estancan y es lícito querer cambiar, porque como digo, no hay una necesidad permanente en el tiempo. A lo mejor tú perseguiste ese objetivo con toda tu ilusión y al cabo de 2, 3, 5 años decides que ya no es más para ti y que necesitas otro reto, otro desafío. El problema es que yo creo que tomamos todas nuestras decisiones en función del trabajo. Es como mi trabajo está en este sitio, yo vivo aquí. Como tengo que trabajar 40 horas semanales, pues trabajo 40 horas semanales. Como no me dan más de 3 semanas de vacaciones, pues no me tomo más de 3 semanas de vacaciones. Y sin embargo, en ningún momento en la ecuación nos tenemos en cuenta nosotros mismos y nos preguntamos realmente quiénes somos, cuál es nuestra naturaleza, cuáles son nuestros valores. Entonces, si esto ya no funciona, yo creo que lo que tenemos que hacer es cambiar el paradigma y cambiar el planteamiento, de tal manera que primero conectemos con quiénes somos, con cuál es nuestra naturaleza y después busquemos un camino profesional que sea compatible con eso. Porque imagínate, ¿no? Una persona que a lo mejor ha llegado a tener un buen puesto a nivel profesional, tiene una posición de mando y sin embargo va cada día a la empresa y no admira a nadie de los que ve allí y piensa para sí mismo o para sí misma, puf, esta gente veo que están compitiendo unos con otros por un ideal de éxito, de ascender, de ocupar una posición, pero por un dinero, por un estatus, una fama, no los veo felices, siento que no tienen tiempo para pasar con su familia o no tienen tiempo para ellos mismos o tengo tal nivel de presión que no me puedo dedicar a mí mismo a disfrutar de mis hobbies porque llego con tal nivel de presión, tan cansado que mis horas se pasan en la oficina, en el trabajo y después no tengo vida para mí. Y aparentemente de cara al exterior puede ser una persona que lo tiene todo y seguramente recibirá felicitaciones y, ¡jo, qué guay, cómo envidio tu vida!, ¿no? Y a lo mejor esa persona no te está diciendo nada, pero por dentro se siente como, wow, los demás ven mi vida muy perfecta y sin embargo yo no veo que sea igual, ¿no? No percibo la misma sensación.
O imagínate una persona que de repente esté ocupando un puesto, pues a lo mejor muy rutinario, muy mecánico, y sin embargo él o ella es típica persona creativa que valora muchísimo su libertad, que no funciona nada bien con horarios, impuestos. A lo mejor su sueño sería, pues, poder encontrar un trabajo en el que tuviera cierta libertad de decisión, ¿no? De decidir cuándo quiero trabajar, no necesariamente de 9 a 5, sino yo marcarme un poco mis propios horarios, desde dónde quiero trabajar, porque resulta que soy una persona que me encanta viajar y a lo mejor no concibo mi vida pues con una hipoteca, teniendo un piso o una casa en propiedad, sino que prefiero ser alguien itinerante y pasar unos meses aquí y otros meses en otro sitio y no sé, pues a lo mejor esa persona necesitaría encontrar un trabajo un poco fiel a sus valores y a su naturaleza, que quizá tiene más que ver, como digo, con la creatividad, la libertad. No está para ocupar un sitio fijo durante mucho tiempo y el que lo esté haciendo le lleva un poco a la infelicidad. Y a lo mejor no toma acción porque piensa que eso es utópico, que no habrá ninguna profesión así que le pueda pagar las facturas, que eso solo se ve en los cuentos. Entonces a lo mejor esa persona ni siquiera se da la oportunidad de encontrar un camino que sí que sea compatible con esa naturaleza suya por esa creencia limitante de que nunca podrá lograrlo, ¿no? Entonces creo que hay tantas ideas de éxito como personas y al final no hay una mejor que otra, sino que creo que hay muchos puestos de trabajo diferentes y que creo que lo esencial es descubrir quiénes somos para ver realmente dónde podemos ubicarnos y dónde nos vamos a sentir más felices siendo fieles a nosotros mismos, haciendo lo que mejor se nos da hacer, aportando valor al resto con ello y sintiéndonos un poco en sintonía con lo que somos, ¿no? Porque si no, a lo largo de la vida vamos tomando decisiones un poco pues movidos por lo que otros nos dicen o por lo que vemos en la televisión o por lo que nos llegamos a imaginar que es lo correcto y vamos creando desalineaciones entre lo que somos y lo que tenemos. Y eso nos lleva a tener pues muchas crisis de sentido, muchas crisis de propósito, mucha ansiedad, mucho estrés, me lo encuentro, ¿no? En mis sesiones de coaching recurren a mí muchas personas con mucha ansiedad, mucho estrés por el trabajo porque de repente no encuentran su sitio. Y yo creo que es porque hay una crisis muy grande de propósito, de que en realidad yo diría que hay poca gente haciendo lo que realmente quiere hacer, porque no nos damos tiempo a pasar un periodo en silencio, a parar el vehículo, ¿no? Y decir, bueno, pongo punto muerto y dejo de ir sin dirección, que no sé ni a dónde voy, estoy yendo muy rápido, pero no sé qué rumbo estoy tomando. Y decido parar para reconectar conmigo y para ver qué quiero, ¿no? Para poner un folio en blanco delante de mí, coger un lápiz y escribir, oye, ¿cómo visualizo mi vida? ¿Qué estoy desatendiendo? ¿Qué me está causando estrés y ansiedad? ¿Cómo puedo hacerlo mejor? ¿Qué necesito priorizar? ¿De qué otra manera podría sentirme más a gusto, más feliz? Porque tu intuición te lo dice, ¿no? Y yo siento que, siempre lo digo, las emociones vienen a reflejarnos cosas y en muchos casos cosas que están mal dentro de nosotros y que necesitamos atender. Es como una alarma que suena y que te suena bajito al principio y te suena un poquito más fuerte si no le haces caso y ya al final pues te acaba mandando un piano a la cabeza, ¿no? En forma pues como decíamos, un poco por compulsión, con una enfermedad o con algo que muchas veces nos cuesta nuestra propia salud por estar ignorando algo que se está haciendo escuchar. Entonces, no cometamos el error de ponernos tapones si nuestra intuición nos está gritando. Si ya vemos que hay algo ahí que nos está causando estrés, ansiedad, pongámosle foco. No esperemos a que haya un mal mayor para tomar acción. Yo creo que es necesario hacernos preguntas y hacernos buenas preguntas, porque muchas veces nos hacemos las preguntas equivocadas y de ahí que muchas veces obtengamos respuestas también equivocadas y que nos llevan, pues eso, a un mal puerto, ¿no? Yo creo que no es necesario que nadie nos diga qué hacer. Tampoco necesitamos gurús, ¿no?
Simplemente es verdad que ayuda muchas veces ponerse en manos de quizá profesionales, pedir ayuda porque hay algo que a lo mejor no estamos viendo, que nos está obstaculizando y hay otras personas que nos pueden ayudar. O quizá necesitamos pasar tiempo con nosotros mismos, quizá necesitamos leer, quizá necesitamos tener acceso a otras personas que ya han conseguido esa vida que nosotros a lo mejor si soñamos o queremos y ver, vale, ¿y qué han hecho ellos, no? Porque yo siempre lo digo, ¿no? La gente ya ha pasado por esto antes y han tenido la generosidad de dejarlo por escrito, en libros, en charlas. Entonces, dedícate tiempo, ¿no? A ver quién te podría ayudar en concreto, en quién sí podrías fijarte, cómo modelar su comportamiento, porque al final la experiencia deja huellas y seguramente toda solución a cualquier problema está ya en algún sitio. Está en algún libro o está en algún profesional, como digo, encuentra la manera de acercarte, ¿no? A eso que sí quieres. Y pregúntate, ¿no? Pregúntate si ese cambio que te planteas es importante o es un capricho, si es un deseo o es un deber, si proviene de ti o proviene de otros, o si es algo que quieres crear o eliminar. Porque al final, como digo, para que el cambio sea sostenible, tiene que nacer de nosotros, de nuestra propia idea de éxito, no comprar ideas ajenas. También lo digo mucho, es muy frustrante el perseguir algo que no sabemos dónde está ni qué es, algo llamado felicidad, y de repente pues ir caminando en una dirección porque nos han dicho que hay que ir por ahí y llegar a ese sitio y darnos cuenta de que en realidad no era tan guay como pensábamos. Esa sensación de, pero esto era, por esto he caminado durante tanto tiempo. Entonces, ya que nadie sabe qué es la felicidad, dónde está, síguele tu propia idea, permítete no escuchar a los demás, escucharte a ti mismo. Y siempre digo que hay mucha gente yendo por la autopista porque aparentemente se va más rápido, llegas antes, hay más carriles, está el terreno más despejado, pero hay personas que no son para ir por la autopista, hay personas que son de ir por la selva, de ir trasteando, explorando, serpenteando caminos, ¿no? Entonces, permítete también acceder a otros modelos, ¿no? Y comprométete con tu objetivo. Yo siempre digo en mis sesiones, de 0 a 10, ¿cuál es tu nivel de compromiso con tu objetivo? Y si es menos de 7 u 8, pregúntate por qué. Porque imagínate que alguien te propusiera matrimonio y te dijera que su nivel de compromiso contigo es de un 5 o de un 4. ¿Tú querrías casarte con esa persona? ¿Te daría fiabilidad? Seguramente no. Entonces, ¿qué te hace pensar que con un objetivo sería diferente? ¿Por qué comprometerse a un nivel de 4 o 5? ¿Por qué escatimamos? ¿Por qué nos ponemos tan a la baja el listón? ¿Por qué no decir, oye, pues sí, este es un objetivo importante para mí, no es un capricho, es un deseo, no es un deber, proviene de mí, no es algo que me hayan dicho otros, es algo que quiero crear en mi vida y me comprometo a nivel de 8. Y comprometerse significa, como decía, pagar precios, ¿no? En términos de tiempo, de recursos, de aprendizaje, de dinero, de lo que sea, porque el tiempo pasa y subestimamos la gran capacidad de cosas que podemos llegar a hacer si de verdad le ponemos foco e intención. Yo siempre digo, tengo un tarrito donde cada día o cada X días voy metiendo algo positivo, algún logro, algo bueno que haya sacado en mi día a día. Y al cabo de un año, cuando toca hacer balance y sacas todos los papeles, te sorprendes de la cantidad de cosas que has logrado, poniendo una intención, poniendo un foco, siguiendo unas acciones, comprometiéndote contigo y con tu objetivo. Entonces, ¿por qué no intentarlo, no? ¿Qué es lo peor que podría ocurrir si lo intentases? Y como te digo, sé realista, no vayas a la preocupación y a los catastrofismos, ¿no? Que muchas veces nos ponemos. ¿Qué sería lo peor que podría ocurrir? Yo siempre digo que hay una solución para casi todo, ¿no? Es buscar la manera de acercarte a eso que si quieres, porque seguramente en otros momentos de tu vida ya lo hayas hecho, ya hayas tenido que enfrentarte a situaciones difíciles y duras y hayas salido airoso y airosa de esas situaciones. Entonces,
¿por qué ahora debería ser diferente? Lo que pasa es que no podemos esperar a no tener miedo, a no tener incertidumbre, porque entonces nunca daremos el paso, porque el miedo y la incertidumbre siempre estarán ahí. Y es que volviendo al principio de todo, no hay manera de sentirse preparado para hacer algo que no se haya hecho nunca. Entonces, bueno, pues por cerrar un poco este episodio y un poco también en honor, ¿no? a este título que le he puesto, yo creo que empezamos a cambiar no cuando queremos cambiar, sino cuando realmente estamos verdaderamente cansados de no hacerlo y cuando cambiar es más sencillo que no hacerlo. Así que, bueno, mi mensaje final va un poco para ti, que estás ahí al otro lado escuchando. Y bueno, si sientes que tú también estás harto o estás harta de estar harto o de estar harta, enhorabuena, felicidades y te digo felicidades porque creo que este es un punto de inflexión, que es una situación muy interesante. Y es que cuando ya estamos cansados de una situación, posiblemente estamos a muy poquito de tomar una decisión que seguramente cambie nuestra vida, que te sacará, ¿no? de donde estás. Quizá no te lleve a donde quieres, porque yo siempre digo que un primer paso no te lleva a donde quieres, pero te saca de donde estás. Y eso ya es mucho. Así que adelante, te diría que tomes esa decisión a pesar del miedo y que si lo que tienes hasta ahora no te ha funcionado, pues atrévete, ¿no? Atrévete a explorar nuevos caminos y sorprenderte y ver qué pueden traerte de vuelta. Seguramente no sea fácil, no sea indoloro, no sea sencillo, pero si me conocéis un poco, también sabéis que yo no creo en las soluciones rápidas, express, milagro, y que creo que todo lo que merece la pena en la vida, si lo miras con perspectiva, te ha llevado un tiempo, un dinero, unos recursos, la carrera que te sacaste, ese puesto que hoy en día ocupas, esa casa que conseguiste pagar con tu sueldo, esa aventura, ese viaje que decidiste hacer, todo en la vida te habrá costado algo en términos, como digo, de aprendizaje, de tiempo, de recursos. Entonces, ¿por qué ahora habría de ser diferente? Te diría que no esperes a no tener miedo, que lo hagas a pesar del miedo. Y bueno, para despedirme, pues te lanzaría alguna pregunta, ¿no? Te diría, ¿qué es eso que ya está cambiando en tu vida y a lo que te estás resistiendo? Si estuvieras harto de algo, ¿de qué sería? ¿Y qué decisión puedes tomar hoy que te saque de donde estás? Porque como digo, ese primer paso no te lleva a donde quieres, pero sí te saca de esa situación de bloqueo, ¿no? Del punto de partida de donde estás ahora. Así que bueno, con esto pues hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por estar de nuevo al otro lado escuchando. Que sepáis que, como siempre, vuestras suscripciones, vuestros me gusta, vuestros comentarios me ayudan a seguir y que si sentís que el episodio os ha ayudado y creéis que puede servir a alguien, pues os animo, como siempre, a compartirlo con él o ella también. Y nada más, muchas gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos la semana que viene en un nuevo episodio del podcast. Y hasta entonces, que tengáis muy buen día y muy buena semana.